Como parte de la celebración de los 100 años, estamos entrando al año 101, pero te decía hace unos días, no pudimos celebrar el año número 100 como nos hubiese gustado hacerlo el año pasado, pero como parte de esta celebración de los 100 años, hemos estado mirando qué nos ha traído hasta aquí, cuáles han sido parte de los pilares o los fundamentos de North Place como iglesia local, ¿verdad? Parte es la oración, el ayuno, todas estas prácticas, disciplinas y prioridades que hemos estado mirando durante este año, desde que lanzamos a principios de año, este mes pasado, hemos estado viendo los patrones, prioridades y las disciplinas en la vida de Jesús. Y vimos ahora cuando entramos a celebrar el centenario cómo hay 3 pilares de North Place. Es como si dijéramos North Place es esta banqueta y esa banqueta tiene 3 patas y una de ellas es Cristo, comunidad y compasión. La primera semana que comenzamos este mes hablamos de la importancia de la transformación en Cristo. Y cómo cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia para siempre y examinamos sus prioridades para Él llevar ese mensaje. La semana pasada hablamos un poco acerca de la importancia de la comunidad, vivir en comunidad y cómo parte del plan de Dios para tu vida y para mi vida como creyente y como discípulo requiere que vivamos en comunidad, que dé vida y que traiga transformación. Hoy vamos a mirar la tercera pata de esa banqueta y vamos a hablar acerca de la compasión. Cómo servimos con compasión dentro y fuera de la iglesia. Así que estas son las 3 cosas que hemos estado viendo: Cristo, comunidad, y hoy vamos a hablar acerca de cómo servir con compasión dentro y fuera de la iglesia. Tú me has escuchado en ocasiones, si has estado en North Place en algún momento, por algún tiempo me has escuchado hablar de Oscar y Lenny Rowland. Son una pareja, llevan casi 70 años, 70 años asistiendo a North Place. Y Oscar pasó a morar con el Señor hace unos 2 años. Pero Lenny viene todos los domingos. De hecho, cuando pusimos la tabla del tiempo acá en el vestíbulo, estaba Lenny parada frente a una de las épocas más tempranas de la iglesia y le digo: Lenny, gracias por haber participado y porque tú estuviste ahí, nosotros podemos estar acá. Pero una de las cosas que caracteriza a Lenny y a Oscar, los caracterizó, ellos limpiaban la iglesia, limpiaban el patio de la iglesia, cortaban el césped, daban clases de escuela bíblica. Oscar dirigía la alabanza y la adoración, y en un periodo donde la iglesia era sumamente pequeña y donde la cantidad de pastores y cambios de pastorado y de liderazgo era tan frecuente que Oscar y Lenny se convirtieron en esa pega, en el pegamento que mantuvo todas estas piezas que se movían con rapidez, y hoy podemos estar aquí. ¿Qué caracterizó a Oscar y a Lenny? Una de las cosas que siempre recuerdo, todavía guarda ella un billete de 5 porque ellos vendían pies de manzana. Y para poder pagar los gastos en aquel momento de lo que era North Place. Y ella dice que su primer pie guardó el billete porque quería que fuera un recordatorio de la importancia de lo que es servir y nunca quería que se le olvidara. ¿Por qué te cuento esto? Porque no solamente nuestra historia está cargada de gente que sirvió con compasión dentro y fuera de la iglesia, sino que nuestro futuro depende en gran medida de nuestra capacidad y nuestra perspectiva al servir. Y eso es el tema que quiero platicar hoy y que quiero conversar mucho con ustedes. El servicio desinteresado ha sido y es la sangre vital de esta iglesia. Muchas personas dirían, es la única razón por la que existimos hoy y si nosotros esperamos mantener como iglesia algún tipo de vitalidad, tenemos que mantener la cultura de servicio que nos ha caracterizado por los últimos 100 años. Y yo diría que estamos en una coyuntura del tiempo donde el servicio desinteresado, donde el servicio a los demás es mucho más difícil de no solo hablar de ello, sino ponerlo en práctica. Servir no es algo a lo que estamos predispuestos en nuestra naturaleza humana. Servir no es algo, y tristemente, más aún en nuestra cultura individualista, yo diría el egoísmo y no servir es más prevalente
que nunca. En una cultura como la nuestra que estamos viviendo hoy, la gente está tan enfocada en sí mismos que quieren lo que quieren y nada más. Y ese egoísmo es lo que está socavando los matrimonios. Muchas veces Nair y yo hablamos con parejas y les preguntamos por qué se quieren divorciar, por qué se quieren separar. Pues porque yo quiero hacer esto y el otro quiere hacer lo suyo y ninguno de los dos quiere ceder. Hay un egoísmo tan grande que prefieren perder su matrimonio, impactar sus hijos porque cada cual lo que quiere y punto. Y lo ves en las relaciones entre padres e hijos, lo ves entre las relaciones donde los hijos dicen yo quiero seguir mi camino y punto, yo quiero hacer mi voluntad y punto. En otras palabras, vivimos en una sociedad no solo individualista, sino plagada de un sentimiento de lo que yo quiero alcanzar. Y continuamente estamos bombardeados con el mensaje de lucha por tu propia voluntad y lucha por tu propio camino. Y no estoy diciendo que el mensaje sea equivocado, pero cuando tú haces ese mensaje uno central en tu vida, en lugar de hacer a Cristo y el servicio, como Él nos demostró, un mensaje central, nos vamos desequilibrando en nuestra vida y viendo el producto. Muchas veces la gente cuando llega a un lugar, la primera pregunta que se hacen, ¿y qué puedo sacar de esto? ¿Qué puedo sacar de esta relación? ¿Qué puedo sacar de esta persona? ¿Qué puedo sacar de este nuevo lugar de trabajo? ¿Qué puedo yo sacar de este posible candidato o candidata en esta relación? En lugar de preguntarnos qué tengo yo que ofrecer, la pregunta que nos hacemos es ¿qué puedo yo obtener? Y esa es la mentalidad que muchas veces llevamos al mundo laboral y sobre todo las generaciones van cambiando en su perfil y en su perspectiva. Y tú ves, las nuevas generaciones son más fieles a sí mismos de lo que son a la empresa. Y hay razones sociológicas y razones económicas. Cuando antes tú trabajabas en un lugar por un periodo extendido de tiempo y la gente se convertía en leales a la empresa. Pero hoy día sabes que las renuncias, el desempleo, la economía y la posibilidad de que estés en una empresa a largo plazo es mucho menor y la gente se ha volcado hacia sí mismos. ¿Están conmigo hasta aquí? Okay. Es parte de lo que estamos viendo en cambios sociales, pero no quiero que se convierta en parte de lo que es ser un discípulo de Cristo. La cultura nos enseña unas cosas, pero Cristo nos enseña otras que son totalmente radicales, diferentes y por ende producen resultados diferentes. ¿Qué puedo satisfacer de mis necesidades? Y esa es nuestra primera prioridad y el servicio en algún momento en el futuro. Pero en la economía, en el diseño del plan de Dios, Él nos preparó para crecer espiritualmente en proporción a la forma en que servimos. Lo voy a repetir de nuevo. Él nos preparó para crecer espiritualmente en proporción a la forma en que servimos. Servimos poco, crecemos poco. Servimos mucho, crecemos mucho. Y quiero que me des tiempo para desempacar esto porque es anticultura. O sea, no es lo que nos enseña la cultura. La cosa es que es difícil no ser egoísta para todo el mundo. Cuando vivimos en una época sobre todo de celebridades. Inclusive hemos creado un término que lo traemos del idioma inglés y le llamamos a la gente influencer. Usted si no ha escuchado el término influencer, se refiere a una persona que lo que hace es que se lanza a las redes sociales, obtiene seguidores y luego capitaliza ese número de seguidores para sacar partido económico. Hemos justificado el servirnos a nosotros mismos, capitalizar o monetizar ese intercambio y llamarlo, eso es un influencer. Todo el mundo hoy día quiere y busca celebridad. Todo el mundo quiere estar en la cima. Se vuelve cada vez más difícil encontrar personas con corazones de siervos. Se vuelve más difícil cada día encontrar personas con motivos auténticos y genuinos. Las masas, inclusive las masas cristianas, persiguen el poder, las posesiones, el prestigio y la posición.
La gran cantidad de la gente está detrás del poder, las posesiones, el prestigio y la posición. Estamos impulsados por el interés propio. Y la pregunta subyacente es, ¿qué hacemos a medida que nos acercamos a cualquier cosa? ¿Cuál es la primera pregunta que me hago? Y generalmente esta pregunta no es una que expresamos, es una que internalizamos, pero que procesamos y se convierte en un filtro de cómo enfrento esa situación. No me malinterpretes, hay beneficios personales en servir. Y en la economía de Dios, en tu trabajo, en tu carrera, un buen día de trabajo merece una buena paga. Eso no es lo que estoy enseñando ni lo que estoy compartiendo. Pero cuando tú lees las Escrituras, cuando tú entiendes el corazón de Dios, su deseo es que su pueblo posea el corazón genuino de siervo. Posea el corazón genuino de servir, ya sea en el hogar, en el trabajo, o en la iglesia o en la comunidad. Que seamos los primeros y los más destacados en servir. Y en ninguna parte de eso es más claro que en el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 10 hay un intercambio, hay una plática, hay una escena, hay una ventana abierta, una conversación entre Jesús y sus discípulos que enmarca la conversación y la importancia, en otras palabras, el corazón de Dios acerca de servir. Jesús encarna lo que es tener un corazón de siervo. Lo que significa que es imposible ser un seguidor de Cristo completamente rendido a Él y no hacer lo mismo. Marcos capítulo 10 dice, entonces Santiago y Juan, en el verso 35, que eran hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Un favorcito, si fueran latinos. ¿Cuál es la petición? Les preguntó Jesús. Y ellos contestaron, pues que cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Casi nada pidieron ellos, ¿eh? Favorcito pequeñito. Solo que uno esté a la izquierda y otro a la derecha. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Si tú eres padre o madre, posiblemente te identificas con ese intercambio entre Jesús y tus discípulos. Cada vez que yo escuchaba cierto tono de voz, fuera de Claudia o de Juan Carlos, yo sabía que alguien querían papi. Papi, ya yo sabía que algo venía. ¿Tú me amas? Claro que te amo, hija. Y entonces me puedes dar blanco, 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 blanco. Era lo que estaba pasando con los discípulos. En la superficie, tú y yo podríamos pensar que esa es una pregunta o un pedido inocente. Que a lo mejor era por ingenuidad, pero cuando Jesús le pide que aclaren su petición, tú ves su corazón. Tú ves el corazón de estos discípulos que estaban en el mismo lugar que a veces se encuentra el corazón nuestro en muchos momentos. Ellos le estaban diciendo, yo te voy a seguir, pero ¿qué hay aquí para mí? Hay poder, hay posición, hay autoridad. Podemos ser influencers de la época del primer siglo. ¿Qué estoy sacando de todo esto? Se convierte en cómo encontramos que nos sirvan a nosotros, era lo que estaban diciendo estos discípulos, en lugar de servir a Dios y servir a los demás. Vienen y directamente le piden que haga cosas grandes y audazmente le piden lo que nuestra cultura está actualmente pidiendo. Celebridad, poder, influencia, posición y prestigio. Si no, mire nuestras redes sociales y encuéntrese con la gente en la realidad y la gente en las fotos de sus redes sociales. ¿Qué estamos tratando de hacer con nuestras fotos de perfil que nunca se parecen a la realidad? Yo a veces los veo en la foto y después los busco en la iglesia y no los encuentro. Así que no me anden engañando. Siempre digo, tienen una hermana, una versión o un hermano más guapo o una versión más bonita. Ellos se están describiendo totalmente a sí mismos como siervos.
o sea, la antítesis de siervo. Pero para comprender completamente este diálogo y esta posición y lo ofensivo que fue este pedido al corazón de Dios, hay que mirar los 3 versos anteriores. Para que tú mires lo que está pasando cuando ellos están pidiendo esto y lo absortos que están en su propio egoísmo. Porque tú lo lees y dices, pues no tiene nada de malo, yo hubiera pedido lo mismo. Pero mira cómo se da este contexto. Jesús en los versos anteriores se está describiendo a sí mismo como siervo, se está describiendo a sí mismo como uno que va a entregar totalmente su vida, como uno que tiene acceso a un camino de sufrimiento y él está abriendo su corazón, él está, digamos que confiando en sus amigos más cercanos. Y él está buscando en esos hermanos y en esos compañeros más cercanos. Él está abriéndole su corazón, siendo vulnerable, se está descargando, derrama su alma sobre el dolor que se avecina, el sufrimiento y la muerte inminente que le espera. ¿Usted está siguiéndome hasta aquí? ¿Y cuáles son las palabras las próximas palabras? Necesito que me haga un favor. ¿Nos puedes hacer grandes a nosotros dos? Eso es lo que está pasando ahí. ¿Nos puedes dar una posición de medio celebrity y medio influencer en el cielo, en tu reino cuando venga? Piensa que otra cosa podría ser más egoísta que lo que estamos examinando aquí en este pasaje. Piensa que tú estás con un amigo o un grupo de amigos o amigas bien cercano. Y tú le estás abriendo tu corazón con relación a tu vulnerabilidad más profunda, a tu dolor más profundo, a tus preocupaciones más profundas. Pero en lugar de reconocer lo que tú acabas de decir con empatía, lo que te dice, está bien, pues lo que necesito es que me hagas un favor. ¿A usted no le ha pasado que usted le ha abierto su corazón a alguien y lo próximo que hacen no tiene nada que ver con lo que tú has compartido con ellos? Básicamente ignoran todo lo que le acabas de decir y todo lo convierten en algo acerca de ellos mismos. O sea, te la dejo ahí para que se asiente. Ese es el problema que estamos mirando aquí. Santiago, con Juan, con tus amistades, con mis amistades, con todo el mundo, no son lo suficientemente conscientes de sí mismos para ver lo absortos que estamos en nosotros mismos. Nos pensamos que está todo bien. Rara vez piensan que están actuando en interés propio. Rara vez parece el egoísmo el egoísmo de la persona egoísta. Rara vez a la persona egoísta le parece que sus conductas son egoístas. Y a menudo se hace por ignorancia. Jesús lo señala en esa primera frase del verso 38 y les dice, Jesús les dijo, no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. En otras palabras, Jesús les está diciendo, están cegados por su propio egoísmo y no tienen idea de lo que acaban de pedir. Quieren grandeza, quieren posición, quieren poder, quieren autoridad, pero malentienden totalmente la naturaleza del reino de Dios. Ignoran cómo funciona la economía de Dios y quieren el puesto y el prestigio sin el camino del sufrimiento ni el sacrificio. Es asombroso cuántas personas quieren llegar a la cima sin pasar por el proceso de llegar hasta allí. Tratan de usar sus relaciones familiares, dinero, conexiones, estrategias, educación, política, para socavar o minimizar o evitar el proceso que legítimamente los prepararía para llegar a donde quieren estar. Los versos 38 y 39, básicamente Jesús les está diciendo, para llegar hasta donde yo estoy, para sentarse a mi derecha o a mi izquierda, que realmente Dios es el único que lo puede hacer y Jesús se los deja saber. Para estar preparados para esto, tienen primero que tomar de la copa del sufrimiento. Y segundo, experimentar el bautismo de la muerte o el bautismo del sufrimiento que yo experimentaré. Mira el verso número 40. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quien Él ha escogido.
En otras palabras, Jesús les está diciendo, esas posiciones no son mías para otorgarlas. Las va a otorgar el Padre Celestial y será entregado a aquellos que estén calificados, aquellos que estén preparados. Y si lees anteriormente te dice exactamente cómo prepararte. Les estaba diciendo, para obtener grandeza, la grandeza que estás pidiendo en el reino del Padre, no la obtienes pidiéndola, la obtienes estando preparado para ella. Si tú deseas elevarte en cualquier nivel de importancia, en cualquier cosa, carrera, matrimonio, estudios, tú lo mencionas, ahí está. Si tú buscas la grandeza solamente en una carrera, nadie te va a nombrar como jefe porque quieres ser jefe. ¿Sí o no? Van a mirar tu currículo, van a mirar tu historia, van a mirar tu desempeño. Vas y obtienes una educación, haces una pasantía, participas, construyes cierto nivel de experiencia y de credibilidad y de estar calificado y de estar preparado. Jesús está en el camino a la grandeza como un siervo sufriente, que lo describe Isaías. Y Santiago y Juan vienen con motivos egoístas de grandeza, pidiendo algo para lo que en ese momento no estaban preparados. Y esta situación, toda esta plática es interesantísima porque nos lleva, yo creo que a uno de los puntos de enseñanzas más importantes en el mensaje y la historicidad del ministerio de Jesús y principio de liderazgo por sobre todas las cosas. En esta conversación tú ves el fundamento número 1 de cómo vivir la vida cristiana. Si tú quieres saber cómo vivir la vida cristiana, ahí vas a encontrar gran parte y una excelente revelación. Y si lo captas, eso va a transicionar y a cambiar completamente el curso de tu vida. Mira, en el verso 42 de ese mismo capítulo 10, Jesús se está dando cuenta de que ni idea tienen de dónde están. Y lo que les acaba de decir, ni lo entienden. Y como un padre amoroso en ese verso 42, lo reúne a los discípulos como un padre reúne a sus muchachos. Y les dice, así que Jesús los reunió a todos. En otras palabras, dice, vengan para acá muchachos, tenemos que hablar. Porque ustedes van a transformar el mundo. Ustedes van a ser los discípulos que yo voy a enviar. Pero con esa mentalidad no van a poder salir ni de Jerusalén. No van a llegar ni a Antioquía. Entonces, ustedes saben lo que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo. Con prepotencia y funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. En otras palabras, estaba describiendo el modelo de liderazgo del mundo, en la política y en las corporaciones. Pero entre ustedes, le dijo Jesús, será diferente. Entre ustedes será diferente. Y los estaba llamando a ser grandes discípulos que iban a transformar gran parte de la historia de la humanidad. Pero le dijo, entre ustedes va a ser diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Esto es lo interesante de Jesús, porque es el reino del revés. Donde 2 monedas de una viuda valen más que las riquezas de todo un rey. Y donde si tú quieres ser un gran líder, tienes que ser primero un excelente sirviente. Y eso lo podemos ver a través de toda la Escritura. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan. Yo creo que lo voy a leer otra vez. Pues ni aún el Hijo del Hombre, se está refiriendo a Jesús, vino para que les sirvan. Estaciona eso ahí en el archivo porque vuelvo ya mismo. Sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Sino para servir a otros e inclusive dar su vida en rescate por muchos. Esta es una de las cosas más profundas que tú puedes mirar. La grandeza a los ojos de Dios se mide por tu servicio a los demás. La grandeza a los ojos de Dios se mide por tu servicio a los demás. Algunos están aquí y dicen, ¿por qué vine hoy? También que íbamos. Pero sabes que a lo mejor esto es lo que Dios tiene para ti, porque tiene un plan grande y extraordinario para ti y la única forma de tú alcanzarlo, porque Él no estaba quejándose porque querían ser grandes. Él no los reprendió por querer ser grandes, los reprendió por el modelo de llegar a la grandeza que tenían.
Él dijo, ustedes van a ser grandes, pero este es el modelo a seguir. Y es lo mismo que te está enseñando a ti y a mí. Tú quieres ser grande, tú tienes sueños grandes. Te voy a enseñar cómo hacerlo porque lo has estado haciendo a tu forma y a tu manera y a la manera de la cultura y te va a llevar a la muerte. No te va a llevar a la vida. Entonces está buenísimo porque la grandeza y los ascensos en el reino no se basan en la influencia, ni la política, ni el estatus económico, ni el talento. Él dice, el mayor entre ustedes es el siervo. Fíjate que Jesús no equipara a un siervo con ser un don nadie tampoco. Porque Jesús les estaba diciendo a estos hombres, lo que te dije en un momento, el camino hacia la grandeza que buscan está en el camino del servicio. Y esto es interesante porque el camino a la grandeza es el camino del servicio. Una gran definición de servir, operacional, ¿verdad? Para efectos de esta plática. El camino del servicio en el reino de Dios es actitud y acción que busca el bienestar de los demás de acuerdo con la voluntad de Dios. En otras palabras, servir a las personas es una de las mejores maneras de servir a Dios. Marcos 10 es un pasaje increíblemente fundamental en lo que es ser un seguidor de Jesucristo. Otro de los pasajes pilares en cuanto a este tema, tú lo ves en Juan capítulo 13 y te voy a dar varios versos antes de completar nuestro tiempo juntos. Yo quiero enseñarte este momento porque fue un catalizador, fue un momento catalítico. Y digo catalizador porque Jesús encarna este pasaje y lo ilustra de tal manera que rompió los esquemas del corazón de los discípulos y pudieron ellos lograr lo que estaba destinado para ellos alcanzar. Él convirtió a un pequeño grupo de seguidores de Jesús en un movimiento global y hay líderes extraordinarios que transformaron la historia. Juan capítulo 13, verso 1 dice, antes de la celebración de la Pascua, y es un pasaje conocido, pero voy a rescatar varios puntos con relación al servicio. Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. En otras palabras, sabía que estas iban a ser de sus últimas lecciones, de sus últimas palabras, y los está dejando preparados para que puedan alcanzar todo lo que Él tiene para ellos. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. En otras palabras, los amó tanto que no los quiso dejar donde estaban. Los amó tanto que quiso traer corrección. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. En otras palabras, no dejó de ser maestro y señor cuando agarró la toalla y tomó la palangana, porque el sirviente, quien debía, la persona de menor posición en la casa, era la que le lavaba los pies a las personas, pues eran caminos polvorientos y cuando llegaban a la casa, parte de la hospitalidad era lavarle los pies a la persona. Es como si llega alguien a tu casa con un carro todo polvoriento y antes de darle comida tú le lavas el carro de principio a fin. Ese es el equivalente de lo que hizo Jesús en ese momento. Él le lavó los pies a recolectores de impuestos, le lavó los pies a pescadores y a personas que no tenían fama ni reputación, pero fue lo que Él hizo. Les di mi ejemplo, el 14, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Lo que les está diciendo es, ustedes deben servirse unos a otros. No andar en competencia, no andar en riña, no andar en discusión de cuál es el más importante, no andar en discusión, bueno, es que yo no sirvo allí porque no me cae bien la persona. No, es que no sirvo allí porque me negaron la sonrisa. No, es que no me llamaron el día que me tuvieron que llamar. Y es lo que les está diciendo, ustedes deben servirse los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y es interesante, o sea, no necesita mucha explicación. Pero escucha esto, Él no se convirtió en menos porque le lavó los pies a sus discípulos.
Él fue siempre Señor y Maestro, con palangana y toalla en mano, que sin palangana y sin toalla. Él siguió siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero le ilustró y lo ilustró con su propia conducta y con su propia actuación, ¿verdad? En la vida de Jesús, en la economía de Dios, la grandeza no se mide por la posición, el poder o la celebridad. El símbolo de la verdadera grandeza es la toalla de sirviente. Ese es el símbolo de verdadera grandeza. Y ojalá hubiese tenido una toalla para cada uno de ustedes y se la pudiesen haber llevado hoy. No se trata de título, ni posición, ni reconocimiento. Se trata de la toalla, es lo que Jesús les estaba diciendo. Todos los que llegaron a ser grandes en la Biblia, todos fueron preparados por Dios para la grandeza a través del servicio, y muchas veces pasaron años sin reconocimiento. Antes de que Moisés pudiera liderar al pueblo de Israel, tuvo que liderar ovejas prestadas en el desierto. Antes de que José pudiese ser el líder de mayor autoridad en Egipto después del faraón, tuvo que servir en la casa de Potifar e ir a prisión. Antes de que Daniel sirviera como líder en Babilonia, tuvo antes que aprender a servir a las personas con quien estaba en desacuerdo. Ruth le dijo a su suegra Noemí: te serviré el resto de mis días. Y como resultado, una jovencita moabita que no pertenecía al linaje ni al pedigrí, termina en el linaje y el pedigrí de Jesucristo. Porque primero decidieron servir. Pedro tuvo que aprender a servir con los discípulos antes de convertirse en la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Cualquiera, y los puedes mirar a todos, cualquiera que se hizo grande a los ojos de Dios, se hizo grande porque aprendió a servir. John Wesley dijo lo siguiente: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, por todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, a todas las personas que puedas, durante el tiempo que puedas. Jesús no está buscando fans. Jesús no está buscando aumentar sus redes sociales ni ser un influencer. Él está buscando seguidores que quieran ser sus discípulos. La verdadera medida de una persona no está en cuántas personas le están sirviendo, sino en cuántas personas está sirviendo. La verdadera medida, lo quiero leer otra vez, la verdadera medida de grandeza y de éxito de una persona no está en cuántos le sirven a esa persona, sino en cuántas personas está sirviendo ella misma. Por cada año, por más de una década, yo tengo un autoexamen, un examen anual. Por cada año yo sirvo, por la última década, Nair y yo ambos servimos en un campamento para niños de custodia temporal. Y en cada uno de estos campamentos yo ocupo una posición sin influencia, sin liderazgo, sin título y sin nadie a cargo. Donde inclusive hay personas que dentro de otro contexto yo estoy a cargo de ellas, y en ese campamento me dan instrucciones, dirección, se las disfrutan a veces lo que quieran. ¿Por qué? Porque ese es un chequeo anual de dónde está mi capacidad de servir sin título, sin puesto, sin influencia y sin tener una autoridad que me acompañe donde quiera que voy. Esa es mi forma de hacerlo. Pastor Brian dio un ejemplo esta mañana increíble de cómo él servía también en la selva amazónica, y cómo en una ocasión los líderes de esa iglesia le dijeron que si él seguía con la pala y paleando el cemento, no iba a tener credibilidad cuando le tocara predicar por la noche, porque la gente del liderazgo no servía en esos trabajos. Y él dice que lo pensó y lo pensó y lo pensó, y lo refirió a Juan capítulo 13 sin deseos de ofender la cultura ni el grupo que era su anfitrión. Pero les dijo: vayan y lean Juan 13. Y si luego de leer Juan 13 todavía y Marcos 10 y todavía están de acuerdo en que yo no debo servir, dejen que pase el próximo servicio y luego platicamos. Dice que un par de horas luego llegaron los líderes, los pastores, todos con ropa de trabajo y con palas en sus manos. ¿Por qué?
Porque la cultura te dice cuánta gente tú tienes a cargo, cuánta gente te sirve a ti. La perspectiva bíblica es a cuánta gente estás sirviendo tú, independientemente de dónde tú estés. Siempre, siempre tienes algo que ofrecer. Siempre tienes algo que ofrecer. ¿Dónde y con qué frecuencia? Es la pregunta que te hago hoy. ¿Dónde y con qué frecuencia examinas tu corazón de siervo? ¿Dónde y con qué frecuencia? Nosotros en esta época nos dirigimos en la época espiritual de la mayor cosecha, diría yo, aquí en Garland, en línea, en todos nuestros campuses. Y una de las oportunidades que nosotros tenemos es que cientos y cientos de personas van a venir a North Place, como lo hace mucha gente durante la época de Semana Santa. Y nos encantaría que estés conectado, y esto no es un pedido de desesperación. Más bien te lo planteo como una oportunidad para tu crecimiento y discipulado. ¿Dónde estás sirviendo? Lo que sí queremos es hacerlo más fácil para ti. North Place siempre ha sobrepasado las estadísticas. Las estadísticas te dicen el 20% de las personas hace el 80% del trabajo. En North Place hemos superado esas estadísticas. Pero no quisiera que con el cambio, tenemos más de un 40-50% de personas nuevas en North Place post-COVID. Y todavía no estamos en cómo estábamos antes en términos de asistencia. Pero cuando hay tanta gente nueva que no conoce la cultura de North Place de los últimos 100 años, es bien fácil decir, y hablaba yo con una pareja hace poco en ruta de crecimiento, es bien fácil decir, es que esa gente ya lo tiene todo arreglado y son tan buenos en lo que hace que ¿qué puedo ayudarles yo? Eso es lo más erróneo que podamos decir y lo más equivocado, porque hay espacio, hay oportunidad, hay necesidad en distintas y una gran cantidad de áreas. Así que o vienes de una iglesia un poco más pequeña donde la gente hacía de todo el tiempo y llegas aquí y no es esa misma fórmula, pero sí queremos que participes, que te conectes, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Mi autoexamen anual es uno en el que yo puedo servir. Hay gente que va inclusive a iglesia como si estuviera comprando bienes y servicios religiosos. Van a una iglesia y dicen, ¿y aquí qué puedo sacar? ¿Qué me pueden servir? ¿Cómo me pueden ayudar? Y bueno, aquí me pueden dar esto y esto, y a mis hijos esto y esto y esto, y a mi abuela esto y esto. Y esa es una buena fórmula cuando tú estás comprando algo, pero no es una buena fórmula bíblica cuando Jesús te dice, yo soy el ejemplo de servicio y lo hice a tal modo que di mi vida por ti. Entonces, cuando la pregunta que debes hacer aquí, ¿cómo yo puedo servir en esta iglesia? Esa sería una mejor pregunta. ¿A cómo me pueden servir a mí? Y yo creo que varias de las oportunidades que hay las puedes ver en pantalla. Está el área de niños. De hecho, nos encantaría reproducir un modelo diferente, donde todas las personas que sirven en el área o sirvieran en el área de niños participaran del servicio en español. En una temporada hemos tenido que recurrir a los servicios de inglés para poder tener el staff en español. Entonces a mí me gustaría llegar al punto donde todo lo que hacemos lo podemos hacer de forma autónoma, no por arrogancia, sino porque cada uno de nosotros dice, yo ocupo mi lugar de servicio en el cuerpo de Cristo. Yo ocupo mi lugar de servicio. No soy un observador o un espectador, soy un participante, soy de la familia. Igual en el grupo de jóvenes, el programa de después de clases, el programa de comunidad, un programa increíble para servir. Está el equipo de comunicaciones, producción, medios, el equipo de oración, el equipo de alabanza, el equipo del café, Dream Team, quienes le llamamos al Dream Team, el equipo de los sueños, el equipo que se encarga de trabajar y dirigir nuestros voluntarios. Primeras impresiones son los que hacen hospitalidad y los que nos hacen sentir cómodos cuando llegamos, desde el estacionamiento, el lobby y aquí. Y conexión de huéspedes son los que nos conectan una vez entramos a North Place. Y esa es mi invitación hoy. Y yo quiero que mientras cantamos esta próxima canción, tú hagas un autoanálisis y digas, ¿estoy yo más cerca de la cultura, de cómo me pueden servir a mí, o estoy yo más cerca de ser un discípulo, de cómo puedo yo servir? Te invito a ponerte de pie y quiero que me acompañes y le digas, Espíritu Santo, toca mi corazón, habla mi corazón. Y de hecho no te estoy pidiendo que te comprometas hasta la segunda venida de Cristo. Hay gente que va y dice, no me meto porque después ahí me dejan para siempre. Este no es North Place.
North Place te estamos invitando, participa y forma parte para que podamos servir a la gente que no ha llegado, que no conoce a Cristo, y que los podamos servir bien, recibir bien. A veces es difícil. Yo miro a una persona que está en el equipo de anfitrión y corre de una puerta a la otra puerta a la otra puerta, y yo digo, se van a volver locos. ¿Por qué? Porque hay gente que no está sirviendo, y esa persona anda como loco, gallina sin cabeza, porque hay que correr, porque sin remedio hay que darle la bienvenida a la gente. Entonces, yo creo que hay una gran cantidad de oportunidades. Es una forma de conectar, una forma de sentirte parte, una forma de conocer gente, pero más que nada es una forma de cambiar nuestra mentalidad de que me sirvan. No, yo vine aquí a servir. No que pueden hacer por mí, yo vengo a hacer algo por alguien, porque el que lo hizo ya lo hizo por mí. Transformó mi vida eterna, y ahora estoy en agradecimiento y solo quiero crecer, crecer y crecer. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Gracias por el clima de confianza que tenemos aquí en North Place para hablar de estos temas. Pero gracias por la claridad bíblica que tú nos das y nos dejas para servirte a ti, para seguir tu guía y para ser grandes en el reino a través del camino del servicio. En el nombre de Jesús. Amén.